Yo creo que todo eso puede llegar a entrar dentro de la denominación del ser copero, y creo que hay un punto que es importante y que lo sumo yo, me atrevo a sumarlo yo, a adicionarlo, que es no mirar los rivales que tenés enfrente. Y me elijo parar desde el punto de vista de Boca. Boca, un club que vuelve a la Copa Libertadores después de 2 años, porque a mi criterio no la jugó en 2025, habiendo atravesado una fase 2, la cual termina siendo esquiva frente a Alianza Lima. Ya todos conocemos la historia. Y en definitiva, Boca vuelve después de haber jugado su último partido de Copa Libertadores en serio, aquella final contra Fluminense en el Maracaná en el 2023. Pero como les decía recién, yo creo que la terminología de copero termina siendo no fijarse los rivales que hay enfrente. Y la frase que circula en estos días es la Copa Libertadores más fácil, más sencilla de toda la historia. Repasemos, veamos qué equipos hay. De Argentina han clasificado Platense, Rosario Central, Independiente Rivadavia, Boca, siendo el único grande de Argentina, Argentinos Juniors, Lanús y Estudiantes. Boca es, junto con Rosario Central y Argentinos Juniors, quienes no han obtenido torneos por título en cuanto a la cantidad de puntos. Sí, por ahí Rosario Central fue reconocido con ese título de liga, pero iba a clasificar igualmente por tabla anual. En Bolivia, Always Ready de Strongest, Bolívar, Nacional Potosí. En Brasil, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, una gran novedad, que ascendió y clasificó a la Copa Libertadores. Botafogo, Bahía, Fluminense y Corinthians. En Chile, Coquimbo, Universidad Católica, O'Higgins, Huachipato. Colombia, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima Junior y el DIM. Ecuador, Independiente del Valle, Liga de Quito, Universidad Católica y Barcelona. Paraguay, Libertad, 2 de Mayo, Cerro Porteño y Guaraní. En Perú, Universitario, Cusco, Alianza Lima y Sporting Cristal. Y en Uruguay, Peñarol, Nacional, Liverpool y Juventud. En Venezuela, Universidad Central, Carabobo, La Guaira y Deportivo Táchira. Lógicamente, el pensamiento podría llevarse a: es una Copa Libertadores sencilla, fácil. Bueno, veamos por qué. Salvo Estudiantes, y me voy a poner a analizar los clubes probablemente más importantes que tenga esta Copa Libertadores, que salvo algún argentino, los brasileños y los ecuatorianos, porque ahora voy a hablar de los uruguayos también, yo creo que no hay grandísimos rivales. Obvio, siempre llegan a la final en los últimos años un brasileño y algún otro. Sobre todo brasileños. Todos brasileños hemos visto del 2019 en adelante en casi todas las definiciones de Copa Libertadores. Excepto la de River en 2019 contra Flamengo y la de Boca frente a Fluminense en el 2023. Después siempre han definido entre dos brasileños, por lo general. Y creo que salvo por Estudiantes, no hay equipos históricos argentinos. Entonces creo que en este terreno Boca puede incrementar su posibilidad de pelear hasta el último tramo y buscar lo que se llama la famosa séptima. Porque tenés a Platense, que fue campeón del Apertura. Tenés a Estudiantes, que obviamente fue campeón del Clausura y que creo que es el único club que junto con Boca reúne condiciones del fútbol argentino como para decir puede transformarse en un candidato con el correr del tiempo. Central, que si se arma bien puede pelear, pero Rosario Central no ha hecho grandes gestas en la historia de la Copa Libertadores. De hecho, recuerdo ese caso en el que fue medio robado contra Atlético Nacional en la Copa Libertadores 2016. Ese equipo de Coudet jugaba muy pero muy bien al fútbol. Después tenés Argentinos Juniors, que busca armarse, pero que a pesar de ganar la del 85 no tiene una gran historia en la Libertadores. Y después está Independiente Rivadavia, que hace su estreno. Lanús, que quedará en el recuerdo aquella Copa Libertadores 2017 que llegó a la final ganándole a River las semifinales. Y por último, como les decía recién, Platense. No hay grandes rivales en el fútbol argentino. Ahora, la pregunta que me hago es: ¿por qué entonces Boca podría estar preocupado? Si hay un equipo el cual Boca
quiere terminar con todo este ciclo en el que a Boca le costó afrontar, que fue el River de Gallardo, del Gallardo antes de irse. Ese Gallardo, el River del muñeco, que a Boca lo quitó de las semifinales de 2019 y más atrás en el tiempo la final de Madrid y más atrás en el tiempo la Libertadores 2015 en octavo de final por escritorio y más atrás en el tiempo la Sudamericana 2014. Entonces, ese cuento, esa historia ya llegó a su fin. Ahora el tema es que Boca haga una Copa Libertadores en la cual vuelva a reencontrarse después de 19 años de haber ganado la última, que fue en 2007. 19 años. En ese momento, cuando Boca ganó la Libertadores de 2007, ¿quién hubiera pensado que iban a pasar 19 años sin que Boca la pueda volver a levantar? Y que iban a pasar 18 años, o 17, 18 años, de que Boca haya obtenido su último título internacional. Boca el último título internacional lo levantó en 2008. Miren la ventaja que ha dado Boca. Y creo que es una gran posibilidad de terminar también con el ciclo Gallardo, porque sin lugar a dudas, si River se hubiese quedado con la Libertadores 2025, a Boca le hubiese sido muy compleja su presente, muy compleja su realidad. Y creo que a partir de eso también se explica la sensación que tiene el hincha de Boca de decir, es esta. Los uruguayos, déjenme decirles, y con el perdón de todos ellos, ya no imponen respeto. Sí, por supuesto, Peñarol, que ha sido condecorado como el mejor equipo sudamericano del siglo XX. Peñarol fue condecorado con ese título del mejor equipo sudamericano del siglo XX. Su última final la jugó en 2011 y su último título fue en el 87, con Diego Aguirre todavía. Y Nacional de Uruguay, que también es el otro de los cucos uruguayos que históricamente siempre fueron jodidos, aunque Boca lo tiene en los últimos años bastante de hijo. Creo que a Boca no le tocó tanto enfrentar a Peñarol, un poco más a Nacional. Creo que tampoco ya representa un estorbo. ¿Por qué? Porque Nacional su última final recién la jugó en el 88. Y creo que, salvo Peñarol que llegó a las semifinales del 2024, después de Nacional no recuerdo grandes campañas, como máximo hasta cuartos de final. Como máximo recuerdo. Por lo menos durante estos últimos 15, 20 años. Entonces, es lógico que muchas veces cuando decimos, y vuelvo al inicio del video, la denominación de equipo copero, solemos y tendemos a ir hacia lo que tiene que ver con las vitrinas, con los títulos, pero no necesariamente con lo que es el presente. Peñarol tiene 5 Libertadores, Nacional tiene 3. Nadie podrá quitarle lo ganado. Ahora, la realidad es que este presente no es para nada copero de estos dos clubes uruguayos. Y acá sí quiero pasar a un tema importante, que es los clubes brasileños. Brasil tiene 2 cucos, está clarísimo, 2 cucos, que son Flamengo, último campeón de la Copa Libertadores, y que en lo que va prácticamente de esta década ganó 3 títulos, o 2 en realidad, porque el 2019 por ahí lo podemos contemplar de la década anterior, pero desde que se instalaron las finales únicas, o sea, desde 2019 en adelante, Flamengo ganó 3 de 7. 3 de 7. 2019, 2022 y 2025. Después, Palmeiras ganó 2. Ganó una el Fluminense y ganó una el Botafogo. O sea, esa es la realidad. De las últimas 7, Flamengo ganó 3. Similar a lo que había hecho el Boca de Bianchi. Y creo que ahí también entra en juego una cuestión que es importante entender. Flamengo, desde que tiene esta gestión, que comenzó en 2018 y que se reformuló después de muchos años en los que Flamengo casi se va al descenso, estaba quebrado. De hecho, hay un muy buen canal de fútbol que se los recomiendo, que obviamente yo no los conozco, pero
veo los contenidos que hacen, que se llama El Negocio del Fútbol, que explica cómo Flamengo creció en los últimos años y que está brillante. Santiago creo que se llama el chico, le mando un abrazo, no lo conozco, pero me encantó el contenido que hizo y siempre tienen análisis muy interesantes, sobre todo desde el ámbito financiero del fútbol. Flamengo reconvirtió su historia y desde 2019 en adelante tiene un presupuesto gigantesco. Es muy difícil pelearle la Copa Libertadores a un Flamengo, a un Palmeiras, que cuentan aproximadamente con 190 millones de dólares y con 180 entre Flamengo y Palmeiras, y recién Boca viene por la mitad, 90 millones de dólares aproximadamente de presupuesto para gastos, entre contratos, entre transferencias. O sea, estamos hablando de duplican lo que tienen tanto Boca como River en cuanto al ámbito financiero. Y creo que más allá de lo presupuestario, hay otros dos equipos que a Boca lo tienen de hijo, que son el Corinthians, que le ha ganado esa Copa Libertadores 2012 y que también lo quitó hace poquito tiempo en unos octavos de final con Bataglia, por penales, el día que Benedetto erró absolutamente todo y todavía no se puede explicar. Si Boca al año siguiente que Corinthians le gana la final de la Libertadores lo elimina en octavo de final con ese golazo de Román desde la mitad de cancha prácticamente, o desde donde está el juez de línea. Pero claramente Corinthians lo tiene de hijo, y quien también lo tiene de hijo a Boca es Fluminense, que por más que Boca una vez lo eliminó en unos cuartos de final, sí, Fluminense le ganó en unas semifinales en 2008 y la final de América en 2023. Y después tenés otros clubes que son pesados. Caso Cruzeiro, que salió bien posicionado de Brasileirao. El Mirassol, que no deja de ser una novedad en todo esto, y que yo creo que puede llegar a dar cierto margen de sorpresa. Tenés al Bahía. O sea, son clubes que en Brasil están preparados para disputar este tipo de competencias y que aparte le ponen mucho. ¿Por qué? Porque clasificando octavo de final ya el presupuesto incrementa, van y compran jugadores que son europeos. Entonces ahí es muy difícil competir. Y me olvidé del Botafogo, que el Botafogo en realidad, o sea, no es que me lo olvide, sino que lo quería dejar para el final. Aquel equipo campeón de América, con Thiago Almada, con algún que otro futbolista que después, al instante que Botafogo termina esa final en el Monumental en Argentina, vendió prácticamente medio plantel. John Textor, que es el dueño también de Olympique de Lyon, tuvo que desfinanciar el Botafogo para que el Lyon no se vaya a la B. O sea, viven en otra realidad completamente diferente. Y no quiero dejar pasar por alto una liga que está siendo siempre infravalorada, que está siendo mirada de reojo, pero que para mí hay que darle mucha bola y hay que prestarle atención, que es la Liga Ecuatoriana. Sobre todo lo que hizo Liga de Quito en esta última Copa Libertadores, que casi deja fuera a Palmeiras. Le ganó 3-0 a la ida en Quito, después obviamente se comió 4 en el Allianz Parque. Una humillación lo que le sucedió al equipo ecuatoriano, pero llegó a semifinales. Barcelona de Guayaquil había llegado a las semifinales del año anterior junto con Peñarol, y ambos perdieron contra el Mineiro y Botafogo. Liga de Quito también es un club que ha ganado Copa Sudamericana. Liga de Quito ya sabe lo que es ganar la Libertadores. Entonces digo, ojo con los equipos ecuatorianos que han empezado a mejorar y mucho lo que es sus presentaciones en la Libertadores. Un claro ejemplo, que es realmente de los últimos 10 años, de la última década, Independiente del Valle, que es la gran cuna de futbolistas de la selección ecuatoriana, que en su momento comenzó con el profe Alfaro. Hoy Alfaro está en Paraguay, pero lo continúa con Becasese. Tal es así que tiene futbolistas muy importantes el mundo, como el caso de Moisés Caicedo, que salió del Independiente del Valle. Futbolistas que han empezado a llegar hacia Europa. Piero Hincapié es un caso que pasó acá primero por Talleres. O sea, Ecuador tiene futbolista Gonzalo Plata, que ahora juega en el Flamengo, pero que tuvo también un trayecto por Europa. No es joda lo del fútbol ecuatoriano, y por eso para mí es mucho más competitivo hoy un club ecuatoriano que un uruguayo. Mucho más. Y después, por supuesto, están los clubes peruanos, que Boca le sucedió lo que le sucedió. No es para menospreciarlo, pero
Que Boca pierda contra Alianza Lima es una locura. Los bolivianos te pueden complicar en la altura. No es una copa fácil. Y aparte a Boca, históricamente, sobre todo las copas que las ganó, no le fue muy bien en la fase de grupos. No le ha ido excelente a Boca. Y eso también es un detalle a tener en cuenta y es un detalle no menor. Y ahora voy específicamente al análisis de lo que tiene que ver con Boca.